Respetados oyentes, amigos y hermanos de nuestra Capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Números, el capítulo 35. He titulado el devocional Con conciencia del Dios vivo y real. Padre, te rogamos que nos hables, transforme nuestros corazones. Señor, nos permitas tener un entendimiento real, vivo de ti, y que la obediencia que nosotros decidamos tener, Señor, transforme nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo es muy especial, muy lindo y tiene tres partes. La primera parte va del verso 1 al 8, habla de la herencia de los levitas. El verso 9 al 28 habla de las ciudades de refugio. Y los versos 29 al 34, las leyes sobre los testigos y sobre el rescate. Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en esta travesía por el desierto después de haber recibido la ley en el monte de Sinaí. Por causa de la desobediencia debieron recorrer 40 años y el Señor nuevamente estaba estableciendo la heredad para cuando tomaran la tierra prometida en Canaán. Aquí le correspondía a los levitas. Recordamos que los levitas era esa tribu de las 12 de Israel que no tenía heredad. Y entonces, ¿cuál fue la orden de Dios? Miremos el versículo 1 y 2 de este capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, verso 2, manda a los hijos de Israel. Aquí vemos que el establecimiento de lo que estaremos viendo en estas heredades no nace del corazón de un hombre, nace del corazón de Dios mismo. Y vemos que es un mandato. No es una opción, es un mandato de Dios y lo que Dios manda debe cumplirse. Pero entonces también vemos cuál era esa orden en el verso 2. La heredad, las demás tribus debían dar de todas las ciudades, con los ejidos. Se refiere a esos terrenos de pastizales que rodeaban dichas ciudades, dice el verso 2. Pero en el verso 3 establece los límites y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Esta misma porción de esos ejidos era para alimentar los animales. En el verso 4 y 5 aparecen las medidas, que las medidas de estos ejidos serán de 1000 codos y alrededor desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, del lado oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, a los lados occidente 2000 codos y al lado norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Y las medidas corresponderían 1000 codos a 460 metros y los 2000 codos a 920 metros. En el verso 6 dice que se establecerán 6 ciudades de refugio, pero que el total de las ciudades, dice el verso 7, serán 48 ciudades para los levitas, 42 para ellos y 6 para las ciudades de refugio. El verso 8 nos dice que cada tribu dará en proporción al tamaño de la misma. Y aunque esto se establecía como un requisito en los tiempos de Israel, para nosotros aplica también de una manera muy especial, recordando que la iglesia del Señor Jesucristo está bajo el nuevo pacto, el pacto, no el pacto levítico, no el pacto del sacerdocio levítico, sino el pacto del sacerdocio de Melquisedec, el cual fue ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la representación para nosotros como iglesia? Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esta es la manera como hoy día nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, podemos honrar a los que el Señor ha llamado para servir tiempo completo, el pastor, los líderes de ministerio, los ancianos, todo aquel que el Señor haya llamado para servir debe tener este cuidado especial, acordarnos que ellos nos han hablado la palabra. Y la palabra recordar quiere decir tener en memoria siempre, estar pendientes, orar por ellos. El verso 17 de Hebreos 13 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes darán cuenta a Dios. Muy especial.
amigos y hermanos? ¿Y cuál es la mejor manera como tú y yo podríamos honrar a aquellos que han sido llamados por el Señor? Con nuestro crecimiento espiritual. Aquí mismo en Hebreos notemos cómo va haciendo esta curva ascendente en los deberes de los cristianos. El versículo 1 del capítulo 13 de Hebreos dice, permaneced en el amor fraternal, permanezcan en la hospitalidad, verso 2. Verso 3, tengan dolor por los pecadores no arrepentidos, se refiere a aquellos que aún son esclavos del pecado. Verso 4, honren el matrimonio. Verso 6, perdonen y restauren, porque Dios es el que hace justicia. Y sigue ascendiendo hasta que llega a una razón increíble del verso 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y nos anima a que en ese crecimiento nosotros, entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, hagamos lo mismo. Verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Pongámonos al servicio del Señor. Dispongamos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser para servir al cuerpo de Cristo. Verso 15, ofrezcamos sacrificios de alabanza. Verso 16, y hagamos el bien. No nos cansemos de hacer el bien. El verso 8 de este capítulo de Números 35 nos decía que cada uno dé conforme al tamaño de la heredad. El Señor ha provisto a su iglesia de dones espirituales, nos dice Primera de Corintios capítulo 12. Debemos conocer nuestros dones y ponernos al servicio del Señor en nuestra iglesia local para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Y esto es lo especial. Recordemos, amigos y hermanos, que cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento, inmediatamente nosotros pasamos a ser real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos sus virtudes. Y tú y yo como sacerdotes debemos honrar a aquellos a quienes el Señor ha llamado a servirle, creciendo en el Evangelio, disponiendo nuestras vidas para servir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos sigue hablando este capítulo del versos 9 al 28 de las ciudades de refugio. Habla de dos tipos de homicidios, el homicidio doloso del verso 12 al 21 y el homicidio culposo del 22 al 27. En el establecimiento del homicidio siempre se tiene en cuenta el modo del homicidio, el tiempo, el lugar del homicidio, pero aquí nos habla específicamente del instrumento mediante el cual se llevó a cabo. En el verso 16 nos habla que sí, se llevó a cabo con un instrumento de hierro. En el verso 17 con piedra en mano. En el verso 18 con un instrumento de palo. En el verso 20 si lo empujó sobre alguna cosa para acecharle, se refiere con usted planeó hacerle mal al haberlo emboscado por odio. O en el verso 21, por enemistad lo hirió con su mano hasta causar la muerte. Todos estos son tributarios de muerte. Debían morir porque tuvieron culpa en aquel delito cometido delante del Señor. Se tienen en cuenta otros factores como la alevosía, la emoción violenta, la preterintención, etcétera. Pero luego aparece otro tipo de delito que es el culposo y está de los versos 22 en adelante. Es cuando casualmente se infringe o se ejecuta el homicidio, cuando casualmente se empuja, el verso 22, verso 23, cuando lo hace, y hace caer algo sobre la persona y le genera la muerte sin haberlo planeado. En estos casos dice el verso 24 que la congregación juzgará. El verso 25 dice que le librarán del vengador y que deberá ir a la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Esto lo establecía el Señor para traer protección, refugio a aquel que había infringido el delito, pero también para que se ejecutara la conciencia de que se había quitado una vida. Se protegía a la persona para que no fuese ejecutada por los que fueron dañados, lastimados por esta situación, pero también para que la persona entendiera que había quitado una vida. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Señor nos advierte en Primera de Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por eso
En ningún corazón cristiano debe albergarse el odio por absolutamente nadie. Debe haber perdón, restauración y dejar la venganza al Señor Jesucristo. En este momento vemos nosotros como la pena de muerte es bíblica. Jesús vino y cambió todo a través de su muerte en la cruz. Cuando alguien se arrepiente y vuelve a Jesús, así haya generado el delito que haya generado, es inocente delante del Señor. Tiene consecuencias absolutamente, pero delante de Dios es inocente si existe un verdadero arrepentimiento. Y en el curso de la vida deben verse esos frutos de arrepentimiento, el resarcir el daño, el traer alivio a esa familia a la cual se le ha hecho el daño, etcétera, etcétera. Pero también vemos en los versos 29 al 34 las leyes de los testigos y del rescate. Vemos que verso 29 nuevamente por ordenanza se refiere a requisitos legales de generación en generación. El verso 30 dice que si algún testigo, siendo dos o más de ellos, vieron al asesino cometer el delito, este debía morir. El verso 31 dice que no habría ningún precio más que la muerte para aquel que cometió el delito de una manera intencional. Verso 32, tampoco existía un pago por rescate. Aquel que siendo llevado a la ciudad de refugio, eh, viniese a salir de ella, debía esperar hasta la muerte del sumo sacerdote. Y el verso 33, ningún sacrificio, salvo la ejecución de aquel asesino, limpiaría la tierra. Y nos da un porqué. Verso 34, en medio de esta tierra yo habito. Y esto es lo que ha llamado la atención de este devocional. El Señor habla de que Él está en medio del asunto. El verso 34 dice, en medio de la cual yo habito. Verso 5, la ciudad estará en medio. Y recordemos lo que nos hablaba del pacto levítico en Números 18, versículo 20. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de Israel. Qué especial que nosotros podamos ser llamados como pueblo del Señor Jesucristo para representar a un Dios justo, digno, vivo y santo. ¿Cómo podemos nosotros honrar a las autoridades eclesiales que han sido llamadas por el Señor, creciendo en el Evangelio, permaneciendo en lo que ya sabemos que debemos hacer, poner nuestras vidas en disposición para servir al cuerpo de Cristo e ir tras Cristo, no tras el aplauso de hombres? Cuidar nuestro corazón del odio es pecado. Aunque lo disfracemos de argumentos muy bien dados, es pecado delante de Dios. Debemos dejar la justicia al Señor. Nosotros simplemente debemos perdonar y restaurar. El hombre que sirve y depende completamente del Señor ha descubierto que sus riquezas no son el oro ni el dinero. Ha descubierto que tiene un valor superior. Ha descubierto que el anhelo más importante de su corazón es tener el carácter del Señor Jesucristo. Ha descubierto que su fuerza es el Dios que dio la vida en el Calvario. Ha descubierto que el valor real de cualquier hombre del mundo es tener a Cristo en él, tener una conciencia de que nuestra relación con el Señor Jesucristo es lo más valioso que cualquier ser humano pueda llegar a tener. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que hoy nos hablas en este devocional, Señor. Permítenos que nuestra vida sea reflejo de lo que profesamos con nuestra boca, de lo que leemos en el Evangelio, Señor, que sea visible para todos los que nos rodean y que sea una gran realidad para nosotros mismos, que tú reinas, que estás en el centro de nuestro corazón. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.